En el año 2200 a.C., en la antigua China durante la dinastía Han, se aplicaron las primeras pruebas de aptitudes. Estas pruebas consistían en que los participantes tenían que estar una noche haciendo pruebas escritas y después de ahí pasaban 3 noches más con 3 días haciendo diferentes pruebas para que puedan obtener el puesto de mandarín. Ya para el año 1370 estas pruebas fueron evolucionando. Así se aplicaron nuevas materias como aritmética, música, equitación, conocimiento de leyes, ritos y ceremonias. Y toda aquella persona que pasaba estas pruebas podía obtener un puesto en el gobierno. Ya para el año 1758, gracias a la teoría de Darwin que explicaba, ayudó en el estudio de las diferencias individuales en la psicología, ya que decía que las personas y los animales se podían adaptar a diferentes ambientes. Y también que ambos, tanto plantas como animales, también poseían una característica hereditaria. En el año 1795, las diferencias individuales de Galton se encuentran diferencias en las pruebas y actitudes que se tomaban, ya que había personas que en las pruebas que adquirían podían poner respuestas negativas, entonces no lo consideraban como algo incorrecto, ¿no? Y bueno, todo esto siguió formándose durante la época en el laboratorio de Bonn. Ya para el año 1796, Adolf Quetelet utilizó la curva normal de Gauss, una curva así, que podía escribir el comportamiento de los errores de medición para explicar algunos aspectos de la conducta humana. Es así pues que él recaudó información de la población europea, datos de suicidio, locuras, número de niños en las familias, características de las personas, características físicas, y llegó a la conclusión de que la meta de la naturaleza era crear al ser humano normal o promedio, y que los errores se manifestaban a los extremos de la curva normal. Y en el año 1816, Friedrich Bessel, un astrónomo que se dedicó a evaluar los errores de medición de algunos que habían observado las estrellas y habían cometido errores, entonces se decidió a evaluarlos y ahí registró sobre las diferencias individuales, que ese incidente pues determinaba como 3 consecuencias. Primero, reconocer que las personas difieren en sus juicios. Eso quiere decir que reafirman los atributos humanos. Lo segundo es que el ser humano puede cometer errores. Y lo tercero es que, como cualquier herramienta de medición psicológica, todo posee un margen de error y que hay que tener en cuenta el análisis de los datos. En 1901 se publicó en la revista de Psicología acerca de la correlación entre la mente y los test psicológicos. En 1905 fue donde el psicólogo Alfred Binet publica la primera prueba psicométrica de inteligencia, donde evaluaba a los niños de una edad pequeña, hasta más o menos 11 años. Entonces lo que realizaban era resolver unos ítems, de lo más fácil hasta lo más difícil. Así iba evaluando el nivel de inteligencia. Entonces, en 1908 es ya donde se da la segunda versión de la prueba psicométrica de inteligencia, donde varía de acuerdo a las edades, siendo una mejora. Pero en 1911 esto cambia y se da la tercera prueba psicométrica, donde se da una revisión de los reactivos, donde forma una parte de 50% a 75% de los niños de un determinado grupo de edad que fueron expuestos a esta muestra. Después tenemos lo que es en 1912
1911 nuevamente la tercera prueba, que dejó finalmente como 54 reactivos expuestos en ellos. Esto es lo que pasó entre 1905 y 1911. La teoría que voy a tocar es la teoría de la evolución de Charles Darwin. La teoría de la evolución de Darwin ayudó al estudio de las diferencias individuales en la psicología. Estas diferencias eran entre plantas y animales. Tienen un significado práctico para los humanos si tenemos en cuenta sus diferentes capacidades para adaptarse y para sobrevivir. Las plantas y los animales se heredan de sus antepasados. Algunas características individuales pueden tenerlos como los seres humanos. La segunda teoría habla de las diferencias individuales de Galton. Estas diferencias individuales se encuentran en las prácticas. Si estas prácticas resultan negativas o ignoradas, podrían reducir sus usos de sus componentes, así como cuando una persona responde de manera diferente a otras. En las mismas condiciones se considera esto incorrecto, porque impide la formación de la generalización necesaria. Esta actividad, que considera las diferencias individuales como defectos, prevaleció entre los psicólogos formados en el laboratorio de Wundt. Los estudios psicológicos de Weber, Fechner y la teoría de la evolución de Darwin influyeron mucho en los trabajos del inglés Francis Galton y del estadounidense Carter, quienes discutieron las diferencias individualmente. La tercera teoría son las pruebas mentales de McQueen-Cattell. Cattell creía que era posible obtener una medida de la capacidad intelectual midiendo procesos fundamentales como la sensación, la percepción y la fusión motora. Él creó una serie de 50 pruebas siguiendo el enfoque de Galton. El objetivo era determinar el alcance, la precisión y la naturaleza de las habilidades psicológicas más básicas y determinar si se podía recopilar material suficiente para determinar los factores que modulan las habilidades psicológicas. Por ejemplo, sus conexiones y trastornos. En el mismo año 1911, Binet incorporó una evaluación más práctica a la que es la neuroevaluación, que esta medía la atención y el seguimiento de instrucciones. Además que esta fue el inicio de la inteligencia mental. Esta prueba sirvió lo que es como modelo para futuras pruebas que midan lo mismo. Y también fue la primera prueba psicométrica realmente factible en ese entonces y hasta el momento de ahora, ¿no? Que dio un buen inicio. En 1912, William Stern, psicólogo alemán, planteó lo que es una evaluación de comparación de dos diferentes edades, ¿no? La cronológica y la mental, para evaluar el retraso o adelanto de estas. No fue precisa a la hora de evaluar, en la diferencia de que pusieron un ejemplo de un niño de 6 años a la otra etapa de un adolescente de 15 años con 2 años de diferencia. Agregando un plus a esto, las aportaciones de Binet para el desarrollo de las evaluaciones psicológicas son el valor que él le dio a estas. Además de que la consideración de un examen psicológico como independiente del médico y pedagógico fue una contribución más allá y también fue como un desarrollador, como dije al principio, que fue la primera prueba realmente psicométrica hasta la actualidad.
Pasamos al año 1917, cuando Estados Unidos estuvo pasando por la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Se requirió de que los psicólogos hagan pruebas a cierta cantidad de reclutas para comprobar su capacidad para después asignarlos a diferentes responsabilidades. Viniendo de esta, se creó una asociación, la primera asociación norteamericana de la psicología, que está al mando de R.M. Yerkes con la colaboración de Terman, para la elaboración de la evaluación colectiva de inteligencia, que ahí juntaron el test alfa con el test beta, que fueron el modelo, ¿no?, para desarrollar las pruebas colectivas como las pruebas no verbales. Pasando en 1921, el psiquiatra Hermann Rorschach realizó el test más conocido como el de manchas de la tinta. Esta medía lo que es la personalidad de la persona. Este test es de origen freudiana, además de que ayudaba a comprobar los rasgos e impulsos internos de la persona. De 1939 a 1945 se desarrolló lo que es la Segunda Guerra Mundial, y para eso también requirieron un grupo de psicólogos, pero esa vez para seleccionar las aptitudes de cada recluta y asignarlos también, ¿no?, a responsabilidades donde fueran más eficaces de lo normal. Ya para 1935 se estableció la Sociedad Psicométrica Americana por Thornton con la finalidad de estimular el desarrollo de la psicología como la ciencia cuantitativa y la racional, la cual esclarece que la psicometría está al servicio de los problemas psicológicos y mediante el estudio de propiedades métricas estables a medidas psicológicas. En 1983, para Miller, la sensación eran factibles de ser medidas, entonces también podrían medirse cualquier tipo de fenómeno de la percepción. Poco después, los psicólogos filósofos se interesaron en estudiar el umbral de la conciencia, lo que se le llamó como limen, donde se llega a adquirir la conciencia visual y auditiva o sinéstica de la existencia del objeto.